Tras una pausa, damos continuidad a esto que es su programa Quisqueyando RD, porque tenemos que llevarles cada una de las informaciones que acontecen, como siempre digo, a nivel nacional e internacional. Y en este orden, pues les voy a pasar a mi compañero Jonathan Suárez, quien estará planteándole una situación que se ha venido dando en los últimos días y que es importante que usted llegue a casita, llegue al trabajo, a donde sea que se dirige, informado sobre la misma. Cuéntanos, Jonathan. Muchas gracias, Abril. Y es el tema de doña Eladia Mercedes Osuna, tema que ha trascendido en los medios de comunicación. Ella falleció el pasado martes, ayer fueron velados sus restos. Ahí, mírenla ahí a doña Eladia, ya en su última morada. Y lo terrible de esta información es que a pesar de que en el 2021 hubo una sentencia para que el Estado Dominicano le pagara 85 millones de pesos que se le adeudaba de una extensión de un terreno que había en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, mejor conocido como Las Américas. La verdad es que históricamente, porque esto no tiene que ver ni con PRM, ni con Fuerza del Pueblo, ni el PLD, el Estado Dominicano a la sociedad civil en sentido general siempre ha sido muy mala paga. Esta señora, que era hipertensa, diabética, tenía un cuadro clínico bastante complicado, murió en la extrema pobreza, que incluso hubo que coger prestado para poder velarla, comprar la caja, pagar los gastos clínicos, que ella murió en el Centro Médico Dominico Cubano, allá cerca de Boca Chica, donde ella residía. Y es increíble, 2021 se le hizo todo el acercamiento con el presidente Luis Abinader, no hizo caso. 2022 incluso hubieron varios medios de comunicación que se trasladaron a esa comunidad, hicieron un relato, reconstruyeron la historia de cuando se hizo el negocio, que ya salió la sentencia, todo ese tipo de cosas. Tampoco se lo pagó. En el 2023 esta señora fue al Palacio Presidencial, se postró a esperar al presidente, no se le permitió. 2024 sale el relato nuevamente. Muere el pasado martes sin disfrutar lo que fue una herencia de su padre, que se le vendió al Estado Dominicano, y a pesar de que ha pasado el tiempo, que salió una sentencia de que había que pagarle 85 millones de pesos, murió en la indigencia por el simple hecho de que hay un Estado que solo le paga a la clase política, a la clase empresarial, pero el civil en sentido general no puede hacer negocio con el Estado. Te faltó, Jonathan, mencionar también el senador Félix Bautista, que también le solicitó al presidente Luis Abinader que le pagara y le prestara atención a esta señora. Miren, algo que yo quiero destacar sobre esto es justamente la actitud indolente que históricamente, y las mafias, porque es necesario hablar de las mafias que se dan con este tipo de situaciones. O sea, el caso de esta señora no es un caso novedoso, no es un caso nuevo. Es algo que vemos con frecuencia y que no siempre tienden a tener la vistosidad pública que tuvo el caso de esta señora. Pero es un caso común, es un caso constante, es un diario vivir en la población que por una razón u otra tiene que verse visto en este tipo de negocios con el Estado. Es lamentable que este tipo de cosas todavía en pleno siglo XXI continúen dándose en nuestro país. Porque, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, y uno lo ha visto desde años y años eso, atrás. Abril, que este es el gobierno de burocracia cero. Yo no quisiera entrar en esa parte, pero efectivamente Ay, Dios sí. mío. Porque mira qué es lo que pasa. Con esto se da lo siguiente, aparecen este tipo de gente salvadores que se ofrecen a conseguirle el pago, a facilitarle, que le agilicen el pago muchas veces. Y bucones. Los famosos bucones, para ser más llanos, ¿verdad? Sí. Que son las personas que se encargan de agilizar el proceso. Y ahí es donde se crea la mafia. Una mafia con la cual probablemente la menor beneficiaria o el menor beneficiario es aquel que hizo el negocio primario con el Estado. Entonces,
tal y como dice Jonathan, este es el gobierno de la burocracia cero. Pero cuando uno ve situaciones de este tipo y comparamos con el tema central que tenemos el día de hoy, óigame, es necesario uno sentirse molesto, es necesario uno sentirse impotente, porque no es verdad que después de la forma en que ella haya logrado tener ese bien, no es justo que no pueda siquiera haber disfrutado en la postrimería de su vida de lo que con tanto esfuerzo le costó a ella, le costó a su padre o a quien sea. El punto es que es lamentable, y sobre todo cuando vemos un presidente, Luis Abinader, que se muestra tan llano, que se muestra tan cercano a la gente, pero yo creo, y que claro, lo resaltan como una persona de muy buenas intenciones, pero que lógicamente cuando vemos acciones como este tipo, decimos, ¿realmente hay buenas intenciones? Porque yo creo mucho en los hechos, y este es un caso que se pudo haber resuelto a tiempo, que no debió de esperarse a que esta señora muriera para que, o que quedara en la postrimería de su vida para que pudiera habérsele dado la vistosidad y que se intentara que nosotros podemos interpretarlo, muchachos, también, porque si ella tuviera 85 millones de pesos, quizás las atenciones médicas fueran diferentes. Sí, porque ella llegó al dominico cubano, quizás ella había podido ir a otro centro hospitalario de mayor prestigio y que otro tipo de especialistas y otro tipo de medicamentos ella utilizara para creo que su caso debió ser especial. Claro. Por el tema de la edad. Y eso es lo primero. Sí, pero hay otra cosa también que yo te lo he mencionado y lamentablemente es así. Hay que hacer proceso. Para tú cobrar lo tuyo, tienes que hacer proceso. Luis, hay incluso Luis, ministerios. tanto así que el dominicano está tan acostumbrado que el Estado dominicano lo engañe. Porque no es de que, ok, yo que le no vendí al tiene contemplado, Estado Luis. y el Estado tú crees que te va a depositar. Estamos vendiéndole publicidad. No, y tú sabes que es un 10% de lo tuyo que tú tienes que dársela a quien te la consigue. Más el 18 de descuento. Oye, ¿cómo está el dominicano acostumbrado a que lo engañen? Mira, tú lo tienes contemplado como bueno y válido. Pero sí, porque es lo que te digo por el tema del proceso. Mira, hay publicidad de algunos ministerios que hay personas que mejor no la quieren. 50,000 pesos le dicen que no. Por el proceso. Por el proceso, porque tú tienes que El dar trauma que 1, 2 lleva. y 3 viajes. El que vive en la ciudad capital no le importa. Pero el que vive de aquí, que va montado, que tiene que echar 1,500, 1,000 pesos de combustible, tiene que comer, que la vestimenta, que tiene que sacar tiempo, dice, bueno, de final de 50,000, más rebajando los impuestos, más lo que yo gasto para ir, para que me depositen. Si tú no tienes un padrino, si tienes un padrino, te lo mandan hasta por Caribe Tour. Es lo que te digo. Hay direcciones incluso que son más fáciles, donde, es decir, el pago te llega de una manera u otra sin tantas luchas. En el gobierno. Ahí es que interviene lo que dice Abril, los famosos bucones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, si ustedes se fijan, mira, ya llegaron a un acuerdo con lo que yo mencionaba en la otra semana con la persona del kilómetro 9. Y lo que están haciendo ahí, más las viviendas que están desbaratando. Llegaron a un acuerdo y ese pago quizás lo vamos a ver reflejado en 6 meses. Quizás se ve reflejado a final de año. Y lo mismo va a pasar con lo de Sánchez Y quizás Ramírez. lo paga otro gobierno. O quizás lo paga también. Sí. Puede ser. Claro. Todo eso es válido. Pero sí, lamentablemente, para cobrarle al gobierno debe de darse una serie de procesos y tú debes de visitar diferentes personas para eso. Señores, pero yo le voy a decir algo. El presidente viene aquí al torneo superior y entrega 3 millones. Y eso hay que llegar al Ministerio de Deporte, el Ministerio de Deporte llegar allí, luego que lo autorizan otra vez, Hacienda, para que después te traigan un cheque, para tú depositarlo y que ellos llamen, den la autorización para tú poder cobrar el dinero, que el mismo presidente firma por él y con el número vino a entregar. Lo que sí yo entiendo. Que tú dices, bueno, yo tengo 3 millones míos, son míos, o de la entidad que estoy manejando. Pero tú tienes que dar una serie de pasos para cobrar ese dinero. Lo que sí yo entiendo, que independientemente de los procesos que hay que agotar, que deben agotarse para que el Estado te desembolse ese dinero, lo que sí yo entiendo, que en el caso de la señora, con tantas intervenciones cronológicas para que se le diera a conocer el gobierno de Luis Abinader y el mismo presidente, que se ha visto varias veces con buenas intenciones, a veces uno ni quiere decirlo, pero coño, el mismo Estado debió facilitarle
Ya permitirle, ya en su, Pero si es un último negocio momento del de Estado vida. dominicano, ahórrese todo eso. Exactamente, facilita el proceso. Filtro. Y va cuando Tú un mismo, senador. de la casa de gobierno, mándalo a Hacienda. De Hacienda que me lo manden aquí, mire, cambie su cuadro. Recuerden Y que, más cuando que un senador le dijo al presidente que interviniera. Mira, Carlos decía algo ahorita, si ella tenía hijos. Yo no desconozco. Eso no desconozco prescribe. La herencia no prescribe. No prescribe, pero lo digo por el hecho de moverse, para ver si se movieron. Porque, Alguien se va a mover. sí, pero te Son estoy 85 diciendo melones, Luis. de que alguien se mueva por eso, pero hay que saber si tiene hijos o no. No, hombre, a los hijos de Machete. Mira, no le los hace bucones, caso. como dice Abril, se van a activar más ahora. Si no existieran medios de Son 85. comunicación, los hijos de Machepa, tú el que quisiera le meter una galleta. Mira, yo no quisiera que el génesis de esta conversación y de esta noticia que trae Jonathan se desvirtuara. Porque, ¿qué es lo que yo veo en todo esto? Que no es porque sea una señora de 85 años, no es porque en reiteradas ocasiones se postró en el palacio a esperar que el presidente Abinader le diera resolviera ese caso. No debería ser por eso. No debería ser por eso. O sea, yo entiendo que el Estado debería de garantizarle a la gente como lo establece la Constitución, como lo establece Abril. la Constitución, Sí. que justamente si usted hace un negocio del índole que sea, las garantías estén de que su dinero sea desembolsado lo más pronto posible. Esto no es porque sea esta señora, no es porque tenga esa edad, no es por el impacto mediático que tuvo en los medios de comunicación. Es simple y sencillamente porque ella tiene un derecho a recibir un pago por el bien que le vendió o le cedió al Estado. Y yo creo que esa es la parte más importante. Y de verdad que no coincido que se pretenda normalizar. Y nosotros no debemos como comunicadores jamás en la vida promover a que se normalice el que los buscones sean cosas del día a día. Porque no es por nada, pero eso estaba ya en el olvido. Anteriormente ya eso había desaparecido. En una inmensa mayoría esas mafias ya habían dejado de existir. Por lo que de verdad que me preocupa. Y quiero que con esto llamemos a la atención de esa parte. O sea, es que no es porque tenga 85, porque si yo tengo un bien con 22 y lo cedo al Estado, hago un negocio con el Estado, merezco recibir el mismo trato que una persona de 50, de 40, de 60, de 70, de 85, como era ese caso. Merezco recibir el mismo caso, porque es un derecho. el mismo trato, porque es un derecho y está establecido en la Constitución. Claro. Entonces, vuelvo y repito, caramba, señor presidente, esto no debió llegar a ese punto. No debió. No es justo que entonces ahora esto tenga que asumirlo los hijos. No es justo. Si es que los tiene. Pues si no los tiene, entonces lo asume un sobrino, un hermano, quien sea. Pero no debió llegar a este punto. No debió usted, que es un hombre que apela a llamarse honorable, a llamarse humilde, a llamarse cercano. De verdad que esto no debió llegar a este punto. Esta señora debió morir en mejores condiciones, porque sea como sea, tenía el bien que de no haber sido apropiado por el Estado, de no haberse hecho un negocio en el Estado, le proveía las posibilidades de que no fuese en el centro médico cubano que tuviese que irse a atender, sino en un centro de mayor calidad donde las atenciones fuesen... Y quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe si hoy no hubiese estado allí postrada Así y es, lo hubiésemos así tenido es. disfrutado Y su si no vida? hubiese Porque es estado así. muerto, porque quizás su alimentación ¿Tú cambia. sabes cuál es la su mayor medicación depresión del cambia. ser humano? Por El la factor pobreza, económico. esa La es mayor principal. enfermedad que hay en el mundo es la pobreza. Claro, y esa es la que más abunda, Julio. Eso Por eso entonces mismo. Esa no es es la lo que mismo mira, tú con los bolsillos pelados, tú ir a un centro médico. Mira, hablando